A continuación, obras y personajes. Teleaguadas, el canal de todos. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Obras y Personajes del canal Teleaguadas. Seguimos celebrando estos 475 años de la muy noble y muy leal Villa Serrana Santiago de Arma. El día pasado tuve una conversación con un amigo muy interesante, es el invitado especial esta noche a nuestro programa. Era el amigo Gilberto Sánchez Carmona, una persona muy interesante porque pues vio la sesión Aguadas del ayer y tenemos unas anotaciones muy importantes, unas pequeñas correcciones que me quiso realizar. De eso se trata la sesión, que ustedes estén pendientes, la observen y lógicamente más adelante le estaré preguntando por unos personajes bien importantes del corregimiento de Arma. Don Gilberto, bienvenido pues a Obras y Personajes del canal Teleaguadas. ¿Cómo me le da que me cuente pues esa cámara del canal Teleaguadas? Y qué bueno tenerlo aquí en nuestro programa. Sí, mucho gusto, un placer, Jorge Hernán, estar aquí de nuevo con usted. Aceptar la invitación precisamente del programa Obras y Personajes de usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Pero, ¿qué significa para don Gilberto Sánchez Carmona esos 475 años del corregimiento de Arma? De historia, es un pueblo que no se resiste a morir a pesar de las inclemencias del tiempo, de la misma gente, pero el pueblo se resiste a morir. ¿Por qué dice usted que se resiste a morir? Porque hay gente luchadora, hay gente que le apuesta al pueblo, que aportan para que el pueblo no se muera. Definitivamente Arma en su progreso, quizás su decadencia, eso se lo voy a preguntar más adelantico. Gilberto, ¿usted nació aquí en el corregimiento? No, yo nací en Aguadas, somos una familia numerosa, todos nacidos en Aguadas. ¿Y qué sector de Aguadas, don Gilberto? En Los Chorros. Sector de Los Chorros. ¿Sus papás suyos eran aguadeños? No, mi papá era de Angelópolis, Antioquia, mi mamá sí era de aquí de Arma. Pero estuvieron andando mucho. Mi papá estuvieron en Castilla, hay algunos hermanos que nacieron aquí en Arma, otro nació en Castilla, el resto nacimos en Aguadas. Somos una familia numerosa, somos 3 hermanos. Y logró estudiar esa parte, aparte de estudiar la parte académica suya, don Gilberto, porque usted es una persona muy letrada y ha tenido una cantidad de cargos importantes que los vamos a ir desmenuzando a lo largo de nuestro programa Obras y Personajes del canal de la UAS. Viernes 7:30 de la noche. ¿Dónde tuvo la oportunidad de estudiar, don Gilberto? Yo estudié en Aguadas, en el Francisco Montoya. ¿Y la escuela dónde? Terminé en la escuela central, con doña Berta Roballo. Berta Roballo. Wow. Fue la maestra de primero de escuela, doña Berta Roballo. ¿Qué aprendió doña? ¿Qué recuerda doña Berta? No, pues fue la que nos enseñó a leer y escribir, muy querida. ¿Recuerda la pulcritud de doña Berta, la elegancia, el porte? Sí, era una mujer extraordinaria. ¿Qué recuerda esa parte de la primaria? ¿Qué le deja a uno la primaria, don Gilberto? Porque eso lo marca mucho. Pues claro, obviamente, aprender a leer y escribir los primeros días de escuela cuando eso no había kinder. Entonces uno llegaba directamente de la casa a primera escuela, conocer compañeritos y bueno, leer y escribir, que es como lo primero de la vida, lo que lo marca lo uno en la vida. Esa parte de pronto la primaria lo marca uno mucho, ¿no, Gilberto? Esa parte de la urbanidad de Carreño, ese respeto por los símbolos patrios, ese respeto por la parte religiosa, la parte moral. Eso lo marca mucho uno de por y sobre todo ese respeto que había con los profesores, que uno los veía pues en un pedestal muy alto, y eso se conservó hasta el día de salir del colegio con el bachillerato. Uno anteriormente veía a los profesores pues en un pedestal muy alto y era don fulano de tal. No es ahora como dicen los muchachos, pues que el respeto que hay ahora en el colegio hacia los maestros es poco. La escuela central, para ubicar a los televidentes y contextualizarnos un poquitico, don Gilberto, porque los tiempos han cambiado, es lo que hoy llamamos Divino Niño. Yo no sé cómo se llama la escuela, es la que queda ahí al lado de arriba del almacén del Comité de Cajeteros.
Comité de Cateros en esa esquina, sí. En esa esquina, en la famosa escuela, Al lo que llamamos frente, escuela al Divino Niño. frente de lo que fue el Club Social. Porque yo no sé si usted puede recordar que en ese momento, en esa época, sí había una escuela muy famosa, que es donde actualmente está la terminal de transportes, estuvo la escuela Chiquinquirá. La Chinca, sí. También En estudié. esa escuela estudié cuarto de escuela. ¿Qué recuerda de esa época? Le da una nostalgia hoy en día retroceder al pasado, eso se trata ahora de personajes, regresar en el tiempo y mirar como esos momentos especiales que tuvimos la oportunidad de vivir en la escuela. Pues fueron tiempos buenos, pero los de ahora también son buenos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Todo tiempo es bueno. Definitivamente. ¿En qué momento lo marca usted la vida, la parte académica? Estamos hablando de esa formación. Cuando ingresa al Colegio Francisco Montoya ya está las instalaciones que hoy en día conocemos como Marino Gómez. Cuando es hora pues obviamente la primaria, primero a quinto, y secundaria, primero a sexto. Yo hice el primero en el edificio que ocupó hoy Roberto Peláez, y de segundo en adelante en el colegio, en ese entonces Francisco Montoya. Porque ya las instalaciones dan un homenaje precisamente a este gran hombre. Nos estrenamos ese colegio. Interesante, pero no le tocó de pronto a usted cargar no sé, Cuando estaban primero, nos llevaban allá a Oriar Pala. Sí, a nosotros nos tocó la construcción del colegio. Un maestro que de pronto recuerde usted que lo haya marcado de por vida, don Gilberto. Mucho. Uno de los que yo quise bastante fue un profesor que se llamó Rogelio Alzate. Un profesor excelente, para mí era excelente, que nos orientaba la trigonometría y la física. Son dos profesores pues que es decir, yo no tenía que estudiar porque con el cuidado que yo le ponía con eso era suficiente. Era un tipo excelente para sus explicaciones, y a mí me fue bien en las materias, pero pues gracias al profesor. ¿Recuerda la banda marcial de esa época? Yo estuve en la banda de guerra. Manejé tambor, hasta la batuta la manejé. ¡Ay, María! Me sacaron de la batuta, que por bajito, entonces los de atrás no alcanzaban a ver la batuta. La antigua banda de guerra, de nunca olvidar, pero don Gilberto, con esa banda prestábamos la custodia al Santo Sepulcro. Sí. Era pues, nos metíamos muy orgullosos, parados al pie del Santo Sepulcro. Muy buena esa. ¿Por qué no hablamos de pronto de eso un poquitico, Gilberto? Porque nos estamos metiendo como en esta parte histórica. Estamos recordando precisamente esos viejos tiempos, de eso se trata nuestro programa Horas y Personas en esta noche con este gran invitado, mi gran amigo Gilberto Sánchez Carmona. Gilberto, esa parte de pronto de la banda de guerra, el desfilar por las calles, con esa pulcritud, con esa gallardía, eso es de recordar, y eso se ha perdido hoy en día. Es que yo creo que hoy en día se han enfocado muchos en las bandas de músicos. En Aguadas, por ejemplo, hay una banda excelente, cuando estuvo el profesor Javier Montoya, y hoy cuando está el profesor Alexander, esa banda ha sido excelente. Lo que pasa es que los muchachos hoy en día le ponen menos interés que antes. Hablemos de la banda de armas. La banda de armas tuvo una época cuando estuvo el profesor Alexander Ramírez, la tuvo en un nivel muy alto. Y hoy en día, a pesar de que tiene un profesor excelente, me parece a mí que hace falta mucho compromiso de los muchachos y de los padres de familia. Los padres de familia como que se desentienden mucho de los quehaceres de los muchachos. Entonces yo pienso que eso. Entonces los colegios se han enfocado más que todo en eso, en las bandas de músicos. Y el gobierno departamental le tira mucha plata a esas bandas. ¿Qué pasa precisamente, don Gilberto, al terminar su bachillerato? ¿Usted es promoción de qué año? Me parece que el 75. 75. ¿Termina su bachillerato y qué sigue en su vida? Yo terminé el bachillerato y me vine para Arma. Mi papá tenía un negocio aquí en Granero. Y entonces me vine a trabajar con él, y pues me quedé en esos días. En Arma había un puesto de salud que lo manejaba el Comité de Cafeteros, y por esa época el Comité de Cafeteros le entregó el puesto de salud al Servicio de Salud de Caldas. Entonces vinieron buscando pues un funcionario que administrara eso, y me correspondió a mí. Yo fui el primer síndico de Arma, entonces pasó de ser de puesto de salud a ser un centro de salud ya con presupuesto propio y administración propia. No dependía de Aguadas para nada. Sí.
teníamos presupuesto propio, inclusive de aquí se manejaba lo que era la salud rural de Aguadas, las promotoras de Arma, las de Mermita. Nos tocó la instalación pues empezó a haber médico permanente en Arma. A los años llegó la planta de odontología. Y bueno, el centro de salud fue progresando hasta llegar a lo que es hoy. Para mí es un centro de salud pues bien dotado y el funcionamiento es bueno. Estamos hablando un poquito del centro de salud que está aquí al lado de Telecom, que es un sitio que ya está solo. Estuvo ahí ubicado, ¿usted comenzó ahí? Inicialmente fue ahí, porque eso fue un edificio pues que reconstruyó el comité de cafeteros, lo entregó, pues es una obra grande, muy buena, muy bien hecha, y bueno, ya después dijeron que eso se iba a caer, entonces lo pasaron para donde está actualmente. Y ahí está, no se ha caído. ¿Siente nostalgia y a uno le da nostalgia, don Gilberto, el pasar usted para su trabajo, que más en un momento hablaremos de ello, y ver ese lugar como está hoy, solo, desolado, triste? Ahí queda su corazón, quedan viejos recuerdos. Pues nostalgia en el sentido de que eso es un espacio que lo deberían de utilizar para otras cosas. Cuando yo estuve en el Consejo Municipal, estuve reclamando porque en Arma no había un CDI, Centro de Desarrollo Infantil. Entonces decía el director regional de Bienestar Familiar que en Arma no había local. Bueno, ya después de que terminé yo mi labor en el consejo, yo creé esa inquietud a algunos concejales nuevos. Les dije, mire, pasó esto, y en este momento esto está desocupado. ¿Por qué no mirar a ver la posibilidad de que utilicen eso para un CDI, para que las mujeres puedan trabajar y aquí pues haya donde dejar los niños? Nunca pararon bola. Es decir, la nostalgia no es por lo pasado, porque el pasado pues ya estuvo. Y tenemos un centro de salud bueno. Y bueno, pero le da a uno lástima que en un sitio donde hacen falta espacios para varias cosas y un local de esos cayéndose por falta de ocupación. Disculpa, exacto, me llama mucho la atención. Cada que hago el corregimiento paso por ese sitio y yo digo, qué pesar. Es que todas las cosas del gobierno van así. Miren las plantas de Telecom de Aguadas y de Arma, cosas abandonadas. En lugar de poner eso y cederlos, bueno, por decir algo, la oficina de la inspección de policía de Armas es una oficina que está que se cae. ¿Por qué no pasarla, por ejemplo, para el sitio que ocupó Telecom, que es un sitio moderno? También se está cayendo por falta de utilización. Entonces las cosas del gobierno van así. El gobierno hace las cosas y después las abandona. Y para mí yo he criticado mucho, los organismos de control de este Estado no sirven para nada. Eso puede ser un detrimento patrimonial. Claro. Pero los organismos de control de este Estado no funcionan, no sirven para nada. Para mí no sirven para nada. Ven, una persona que conoce muchísimo y que ha tenido un bagaje político bien interesante. Don Gilberto, cuando tuve la oportunidad de ser el primer síndico, digamos así, del corregimiento, ¿qué obras dejó concretamente? ¿Qué deja usted? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando allí directamente? Yo estuve 8 años allá. Pues el centro de salud funcionaba muy bien. Tenía médico permanente, tenía 2 auxiliares de enfermería. Desde aquí se manejaban 4 promotoras rurales de Arma, 3 de Mermita, una en Encimadas. Y todo ese personal se pagaba por acá. El centro de salud, pues cuando yo me fui, quedó un centro de salud muy bien, presupuestalmente muy bien, con ambulancia. Y a mí me recibió Adiela Serna, la que es hoy la administradora del Hospital de Aguadas. Bueno, y ahí fue pasando el tiempo hasta que ya empezó a depender directamente del Hospital de Aguadas. Y pues yo creo que ha sido una institución muy bien manejada. Para mí ha sido una institución muy bien manejada. Hoy en día la vemos bonita, con buenos equipos. Bueno, Iván. 8 años directamente dedicados a la parte, digamos así, la parte de la salud.
sale usted en ese momento por diferentes situaciones. ¿Qué sigue en su vida, don Gilberto? Yo estuve en Medellín, me fui para Medellín, estuve 13 años en Medellín trabajando pues, en cosas particulares. Y luego en el año 2001 me ofrecieron la posibilidad pues, de venirme para acá, para para la inspección de policía. En el 2001 me volví para acá y eso hace que está acá. Quisiera solicitarle ese gran favor. Cada que tengo la oportunidad he leído bastante y he aprendido muchísimo. Gracias, amigos del Corregimiento Arma, porque he aprendido muchísimo de este lugar tan espectacular y tan histórico que estamos recorriendo poco a poco. Lo que se viene no se lo vayan a perder. Corregimiento de Arma, Centro Poblado de Arma, o hablar de corregidora de Arma o corregidor, o hablar de inspector de policía. ¿Me puede ayudar, por favor, don Gilberto, usted que conoce mucho el tema y que vive acá, a aclarar ese asunto porque no lo logro entender? En el año 1814, Aguadas era el corregimiento de Arma. Arma era municipio. Y a partir de ahí se cambiaron los papeles. Entonces Arma es corregimiento desde 1814. Bueno, no sé en qué época, porque yo no estaba por acá, porque cuando yo volví a trabajar en el 2001 acá, ya me encontré con que Arma era disque inspección de policía. Entonces yo recuerdo que en una entrevista que me hizo usted cuando yo iba a empezar a ejercer como presidente del consejo, yo le dije a usted, tengo una tarea, devolverle la categoría de corregimiento Arma. Entonces me puse a investigar y entonces nunca encontré en ninguna parte ni un acto administrativo ni un acuerdo del Consejo Municipal donde le bajaban de categoría de corregimiento de inspección Arma. En ninguna parte encontré, ni en la Asamblea Departamental. Entonces yo hice una serie de derechos de petición a la alcaldía, tuvimos un cruce de cartas y nunca me respondieron nunca me dieron una respuesta satisfactoria. A raíz de eso, entonces yo empecé a trabajar la idea de que algún grupo político avalara la inscripción de una junta administradora para Arma. Y eso se hizo en el año 2000, para las elecciones del año 2014. Bueno, entonces hubo una junta administradora y la junta administradora salió elegida. Y en noviembre del año 2015, cuando la administración municipal presentó el proyecto de presupuesto para el año 2016, entonces yo tomé la palabra y dije, mire, si este presupuesto no trae el presupuesto participativo para Arma, el voto mío va a ser negativo. Le pasaron la noticia a la alcaldesa y nunca llegó con el presupuesto participativo. Yo ni siquiera lo leí, porque de una dije, si no tiene ese presupuesto participativo para Arma, no me voy a tomar la molestia de estudiarlo porque mi voto es negativo. Y mi voto fue negativo, fue el único, verdad que fueron dos negativos. El mío por ese motivo y el de otro concejal, pues no recuerdo los motivos, pero bueno, no tuve el apoyo de los concejales. Sí. Pero la junta administradora salió electa y se posesionó. Y pues no sé, me da la impresión de que el alcalde como que no la ha tenido en cuenta para nada, no sé, había escuchado que iban a renunciar, no sé si todavía estarán. Y eso no es un capricho de nadie, sino que eso está por ley. Las juntas administradoras no son caprichos de nadie, sino que eso está estipulado en la ley. Entonces, el asunto de corregidor o de inspector de policía, mire, en la última reestructuración de personal que hubo, quedó corregimiento de Arma, porque es que en todos los papeles que hay en el Consejo y en todas partes sobre Arma aparece corregimiento de Arma. Y en la última reestructuración de personal que hubo, entonces quedó corregimiento de Arma con un inspector rural de policía. Entonces ya le rebajaron de categoría, pero al cargo. Sí. No al pueblo, sino al cargo. Corregidor lo pasaron a inspector de policía. ¿Qué significa eso? Pues el sueldo es mucho menos. Y para ser corregidor, según la ley, sería un cargo ad honorem. Entonces nadie se va a venir a trabajar aquí gratis, pues que por amor al pueblo nadie lo va a hacer. Y entonces está creado el cargo de inspector rural de policía y eso es lo que hay en este momento. Bueno, cuando usted tuvo la oportunidad de estar en ese cargo, obras y ese Arma de esa época. Mire, en ese cargo no se puede hacer absolutamente nada.
porque uno tiene que... Prácticamente la función de un inspector de policía en arma es recibir quejas, recibir denuncias, y si tiene un poquito de amor por el pueblo y por la gente del pueblo, pues ayudarle a la gente a hacer sus diligencias en Aguadas, porque tiene más entrada uno como inspector de policía o con algún cargo, lo reciben mejor en una oficina que yendo cualquier empleado. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo era prácticamente el mandadero de toda la gente de arma ante la administración municipal. Yo no sé cómo funcionará hoy en día porque yo estoy muy alejado de estas cosas, pero la labor seria es estar haciéndole mandados a la gente ante la administración municipal, porque yo tenía la idea y yo se lo propuse muchas veces, sobre todo al doctor Juan Salazar y a Lucía Alvaro, que mire, ¿por qué no desplazan los secretarios de despacho a armas, siquiera uno por semana, para que la gente no tenga que ir a hacer las vueltas? Porque es que eso, mucha gente, toda la gente, la mayoría de la gente de armas trabajan en el sector rural. Sí. Entonces, para hacer una vuelta en Aguadas tienen que perder un día. En cambio, si desplazan los secretarios de despacho a arma, secretarios de despacho con el poder de decisión. Si los despachan a arma, entonces pueden atender a la gente y la gente salen a las 4 de la tarde de su trabajo, pueden venir a solucionar los problemas sin necesidad de perder un día. Y nunca han parado bolas con eso. Yo tenía un montón de ideas y cosas y nunca tuve eco en la administración municipal. Y nunca se ha tenido eco, por eso ha sido la queja de la gente de armas, que es que Aguadas no le paraba las armas. Y eso es cierto. Nosotros criticamos no la gente de Aguadas, porque la gente de Aguadas es muy querida con armas, inclusive mueven mucho el comercio de armas. Los 13 es mucha la gente de Aguadas que se viene a mover el comercio de armas, pero la administración municipal es la que no le para muchas bolas. Le para muchas bolas a armas cuando están en campañas políticas, entonces ahí sí pues derretidos de amor por armas. Y pasan las campañas políticas y se les acaba el amor por armas. Bien interesante, es una opinión de una persona que conoce bastante, que obras y personajes del canal Teleaguadas en el corregimiento de armas en estos 475 años de historia. Don Gilberto, cuando usted viene en esa época ya ejerce esos ciertos puestos, usted también por ahí estuvo trabajando un negocito aquí, sector de la plaza. ¿Qué más ha hecho usted? Yo he hecho de todo en la vida. Cuéntame un poquito, don Gilberto. Yo he hecho de todo, yo fui síndico, fui inspector de policía, fui concejal, fui taxista, panadero. Ahora estoy dedicado a la venta de repuestos para motos. Y por ahí le hacemos también a la mecánica de vez en cuando. Sí, eso a mí me gustaba eso. Pero eso de taxista sí me llama mucho la atención. Y hasta no me había dicho eso. Eso sí es un secretico aquí y muy interesante, una premisa para ustedes. 13 años en Medellín fui taxista. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, me aburrí pues y a mí me tocó la violencia por los Escobar, me tocaron las bombas y me tocó una muy cerquita. Sí. Me tocó la de la Macarena, estaba yo como a 4 cuadras de donde explotó esa bomba. Claro, pues que no fui víctima, pero sí me tocó muy cerquita. ¿Y panadero? Panadero también estuve aquí. ¿Dónde nació la panadería? Aquí en Arma. Yo después de que salí, yo fui inspector en 2 veces. En el año 2001 estuve 11 meses. Estuve inicialmente con Iván Rincón y luego con Fabio Gómez. Y ese mismo año pues tuve la oportunidad de meterme a esa cafetería y estuve 12 años en la cafetería. Y ahí me quedaba mucho tiempo y yo me puse a pensar que se me va a poner a pagar un panadero pudiéndolo hacer yo mismo. Entonces me puse en la tarea de aprender panadería y yo mismo hacía la parvaña. No me imagino. Hasta el restaurante. Me llama mucho la atención. Cuando la empleada que teníamos en el restaurante se iba para la casa, yo mismo atendía el restaurante. He hecho todo en la vida. Usted ha tocado la fibra de algo muy importante para mí como presentador del canal, Iván Rincón Henao. Iván fue una persona que se hizo querer mucho en Arma. Mire, la última obra pública que se había hecho aquí en Arma fue la que hizo Iván Rincón, la remodelación de este parque, porque este parque estaba hecho vuelto nada. Iván Rincón hizo
este parque y 2 cuadras por la parte que baja de la Cuchilla a la escuela. Fueron obras que hizo Iván y muchas cosas. Él se hizo querer mucho, pues yo supongo que en Aguadas también. Pero la última obra pública que se había hecho aquí fue esa, hasta la administración de los Hidalba, que pues pavimentó una calle también ahí esa es la calle Cuarta, entre carreras 7 y 8, no estoy muy seguro, pero pavimentó una cuadra. Y ese es un reclamo eterno que les hicimos a las administraciones municipales, porque como así que ninguna obra pública paráramos, sabiendo que Arma contribuye con impuestos y el impuesto predial que paga Arma no es poquito, es grande, y sobre todo las fincas. Entonces llega un momento en que le hace uno reclamos a la administración municipal y entonces dice, no, es que el aporte de Arma es muy poquito porque son 4 o 5 casas. Y bueno, listo, entonces 4 o 5 casas. Y la zona rural, es que la zona rural no es de Arma, la zona rural es de Aguadas. Entonces cuando mandan todos los impuestos prediales porque ahí me tocó recibirlos, todo lo de Arma venía todo lo de la zona rural. Es que obviamente que Aguadas empieza desde el planchón, pero entonces primero está Arma, entonces el predio de Arma se extiende desde Peñas Azules hasta el planchón, y esto hasta la orilla del río Cauca, esto limita con Sonsón. Y entonces para algunas cosas pues sí la zona rural de Arma, pero para otras cosas es la zona rural de Aguadas, y eso es un reclamo que yo le hice. Bueno, entonces ¿cómo así? Entonces para algunas cosas sí es la zona rural de Arma, para otras sí. No, para otras no, sino las 4 casitas. No señor, seamos serios, seamos serios. Arma es Arma con su zona rural. Y el aporte en impuesto predial es grande, grandísimo. Es decir, Arma ha tenido un progreso, Arma poco a poco ha ido, digámoslo así, convirtiéndose, puede ser el corregimiento más antiguo de Colombia, en un lugar digno de visitar, y lógicamente pues tiene su progreso, como él ha tenido también su retroceso. Don Gilberto, quisiera preguntarle por algo bien interesante. Cuando tuve la oportunidad de estar en el honorable Consejo Municipal, propuestas bien interesantes, ¿y qué le deja a usted? Esa parte tan importante en su vida, porque eso es algo muy importante para uno, el que una comunidad crea en uno y precisamente genere proyectos para el lugar como donde estamos, el corregimiento como tal. ¿Qué le dejó a usted el consejo? Hombre, yo para mí es como mejor no hablar de eso, porque yo salí muy frustrado porque es que prácticamente un alcalde puede gobernar sin consejo. Le voy a dar una opinión muy personal. Eso lo deberían de acabar. Deberían de acabar eso. Que eso no se presta mucho para la burocracia, para la mermelada. Yo quedé frustrado con eso, tanto que no quise volver a aspirar y no quiero volver a aspirar. Antes he estado como muy retirado de lo público porque no, eso es frustrante. Porque yo lo digo porque yo no soy político, porque yo no tenía aspiraciones personales, sino que a mí me interesaba más era el pueblo. Entonces ese tipo de pensamiento está mandado a recoger. Bien, son opiniones bien interesantes de una persona que conoce, pero Arma, de acuerdo a su opinión desde lo que hace que he estado aquí, ¿cómo ha sido el proceso o el retroceso de Arma? La parte de empleo, la parte comercial. Jorge Hernán, yo escuché una frase una vez que no recuerdo de quién fue, que decía es que estábamos mejor cuando estábamos peor. Y yo aplicaba mucho eso en Arma, estábamos mejor cuando estábamos peor. A ver, ¿en qué sentido? Anteriormente que no había tanto empleo en Arma, entonces la gente se ganaba lo escasito para pagar servicios, para pagar arrendo y para comer. Y hoy en día la gente gana bien, hoy en día las fincas están pagando bien, pues obviamente pagan el mínimo, pero pagan subsidio de transporte, los niños tienen subsidio familiar. Entonces la gente está ganando bien, entonces se van a gastar en la plata a otro lado. El comercio de Arma está más bien deprimido.
Entonces, ¿cómo así? Estábamos mejor cuando estábamos peor. Estábamos mejor que la gente ganaba lo suficiente y se lo tenían que gastar aquí porque si se iban para Guadas o para Pintada se escuadraban. Sí. Ahora el de menos tiene moto, entonces se van y se gastan la plata en otro lado. Y el comercio de armas está deprimido. Ese es el motivo. Entonces, el progreso, toda esa cantidad de empresas que hay en arma, progreso para la gente, pero para el pueblo en sí, yo creo que no ha traído mucho beneficio. Pero qué hablar de, por ejemplo, de las flores, los aerocabos, Claro, por ejemplo. es que de de eso estoy hablando, Renan, porque aquí en Arma hay mucho empleo. En Arma la gente no se puede quedar de desempleo. Las empresas de cítricos, mucha gente de otros lados que le están apostando, como decíamos ahora, le están apostando a Arma y son gente que no ha dejado morir a Arma. Pero entonces yo pienso que es la falta de sentido de pertenencia de la misma gente de Arma. Los mismos pobladores de Arma tienen poquito sentido de pertenencia por el pueblo. Bueno, pues, Lastimosamente esa es la realidad. es una realidad que hay que aceptar, pero no puedo dejar el programa porque ya le vamos a meter a la parte del libro de su hermano. ¿En qué momento aparece en su vida doña Esther? Yo a la había conocido cuando yo trabajé en el centro de salud. Ellos vivían aquí y bueno, se fueron para Manizales y nos perdimos la pista un tiempo. Y ya después, al cabo de los años, nos volvimos a encontrar y yo estaba separado y ella estaba soltera y bueno, ahí ve, amor a primera vista. Una mujer que, perdóneme que le haya preguntado eso, me disculpo, pero es que es una mujer que cada que venimos al corregimiento nos atiende con esa amabilidad, ha sido la mano derecha para este servidor en cuanto a información, la parte educativa y la parte histórica. Es algo bien interesante, pero sienten ustedes que han sido como un aporte y han aportado muchísimo a la historia de estos 475 años de corregimiento, usted y su esposa. Pues no sé, eso se quedaría como para la historia que eso no, al menos yo no soy quien yo no me juzgo yo mismo, yo hago mis cosas y las he hecho y tengo varias satisfacciones personales pues de cosas que he hecho yo aquí, pero la historia será la que juzgue. Yo digo de Esther es una persona que es adicta al trabajo. La mujer es feliz en el trabajo y sale de la casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 4 o 5 de la tarde. Cuando no sé qué hay veces que queda hasta las 6 de la tarde en el colegio. Entonces es adicta al trabajo, ella quiere mucho su trabajo, su profesión, ella es adicta. Vamos a meternos por algo bien interesante. Arma en el Apocalipsis es un libro bien interesante. ¿Qué me puede contar de pronto de su hermano? Que tuvo la oportunidad de leer y de profundizar. El doctor Javier Sánchez Carmona, pero ¿en qué momento usted cómo aportaron ustedes un poquito de esa parte investigativa? ¿Cómo se realizó ese libro? No, Javier estuvo trabajando varios años, no sé cuántos años, pero lo que sí sé es que estuvo varios años haciendo muchas investigaciones, viajando por un lado, por otro. Y bueno, ahí está el libro, Santiago de Arma en el Apocalipsis. Ese libro pues se dedicó mucho a la historia religiosa, pero también tiene muchos apuntes de la historia pues del pueblo en sí. Es que mi abuelo, por ejemplo, fue una persona que aportó mucho y él pues lo conoció porque cuando él tuvo la oportunidad de conocerlo, compartir mucho con él. Yo pues no lo conocí, pero una de las cosas que él le tocó vivir fue cuando trajeron el primer carro Arma. Uno chilla mucho por la carretera, yo soy uno de los que critico mucho el estado de la carretera, porque estamos ya en una época en que una carretera mala eso es como digamos mala cosa. Pero el primer carro de Arma lo trajeron en el tren hasta La María y se vino una cuadrilla de trabajadores abriéndole camino y lo subieron hasta Cristo Rey y aquí vino a... Cuando trajeron el primer carro a Arma no había carretera ni para rodar ni para Pintada. Y aquí lo trajeron. Entonces Javier tuvo pues mucha oportunidad de conocer el sequio aquí en Arma. Pero a pesar de eso pues le tocó estudiar mucho para ese libro y bueno, es un libro interesante. Usted me ha hecho una serie de anotaciones muy importantes y quisiera agradecerle nuevamente la diferencia que tiene con el programa Obras y Personajes. Arma en el Apocalipsis, precisamente el doctor Javier Sánchez Carmona.
hay una serie de anotaciones que tienen que ver mucho con la parte religiosa, la parte histórica del corregimiento, pero quisiera preguntarle, una de las anotaciones que tú tuve la oportunidad de hacerme, que me pegó la llamadita inclusive el día que está haciendo el programa, y le agradezco muchísimo, muchas gracias don Gilberto, fue lo del himno de Arma. Aquí hubo una viejita que le decía María Pusillo, esa pues digamos que podría catalogarse como indigente. Y entonces ella cantaba una cosa que ella decía que ese era el himno de Arma, pero una cosa muy incoherente. Javier en su trabajo le hizo una grabación y con base en esa grabación entonces él compuso el himno, que es el himno que en este momento se utiliza en Arma. Que en estos días estuve yo pensando, hombre, desperdicié la oportunidad de haberlo adoptado como himno oficial mediante un acuerdo municipal. Pues eso haría yo como la sugerencia de algún concejal que se quiera anotar ese golazo. Porque el himno de Aguadas lo adoptó el Consejo Municipal por acuerdo, que anteriormente era un paso doble Aguadas. Hoy en día es el himno que, entre otras cosas, lo interpreta mi hermano mío también, Eduardo. El himno oficial de Aguadas lo interpreta Eduardo, el hermano mío. Y entonces, pues ese es el himno de Arma, basado precisamente en las incoherencias que cantaba María Pusillo. Entonces, que si quisiera hacer como la corrección de la salvedad, porque escuché otra historia. Habían dicho que era una grabación de un médico, sí. Y no. Yo recuerdo, después estuve preguntando y fue que creyeron que el médico Diego Peláez, que entre otras cosas, pues que en paz descanse, un gran tipo, trabajó aquí en Arma, él lo que hizo fue que en esa época, en el 83, si no estoy mal, en el 83, a María se le consiguió un puesto en el asilo de la Madre Laura en Medellín, que se lo consiguió por intermedio del doctor Hugo Estrada, un odontólogo que hubo en Aguadas, que él era pues muy comprometido con Arma. Por intermedio de él se consiguió el puesto en el asilo para María, y entonces el médico, inclusive ese día me fui yo también, nos fuimos a llevarla. Y entonces se había creído que era el médico el que le había hecho la grabación a María y que con base en eso se había hecho el himno. No, pero no fue él. Fue Javier, mi hermano. Bueno, esa salvedad quisiera hacerla. Es verdad, no sé si tuviste la oportunidad del programa que le hicimos a este gran amigo Timilio, Martín Emilio. Se metió aquí al frente de la cafetería, restaurante, dice acá al frente. Pero es verdad lo de esa historia que él cuenta, esos personajes, Pecú, por ejemplo, sí. María Pusillo. Ajá, sí. Esa historia es cierta. Yo no tengo nada más que agregar porque Martín lo dijo todo. Fue muy acertado en eso. ¿Qué opina usted de este programa, por ejemplo, de lo que hemos venido haciendo con el canal hace unos meses, de ir contando y diciendo, es que hay que celebrar los 475 años, 476, 77, etcétera, etcétera, estar pendiente de esa celebración tan importante el 25 de julio? Y hemos querido con este programa y con estos espacios hacer un recuento y una remembranza de venir a Arma y decir, Arma tiene turismo, Arma tiene mucho para mostrar. ¿Cuál es su opinión de pronto de lo que hemos venido realizando en el canal? Hombre, Jorge, yo lo felicito pues, y yo le agradezco mucho al canal, a usted y al canal, pues que le dediquen unos espacios a Arma para que la gente conozca de Arma. Nadie conoce de Arma. Hombre, en una época, pues cuando yo estuve en lo público, estuvimos trabajándole mucho a la carretera de aquí a La María. Y mire, estamos ubicados en el parque. De aquí, en línea recta, a La María son como 4 o 5 kilómetros, algo así. Hay una carretera que está pues en muy malas condiciones. Y de aquí del parque de Arma a La María son 11 kilómetros. Un paisaje maravilloso, que qué bueno pues que usted tuviera algún día la posibilidad de ir a hacer unas filmaciones por la quiebra Salineros. Ahí se ve todo el trayecto de la carretera, es un paisaje excelente, muy bonito. Entonces, ¿cómo le parece donde existe esa posibilidad de esa carretera? Son 11 kilómetros de aquí a La María, por la Pintada son 45 kilómetros. Entonces, de entrada nos estamos ahorrando 36 kilómetros. Son 24 más 22, 36. Nos estaríamos ahorrando 35 kilómetros.
de aquí a la María, por aquí, por esto, por esta vía. Se acerca mucho a Manizales. Un ahorro de 35 kilómetros es mucho. Y hemos tenido la oportunidad precisamente de ir recorriendo poquito a poquito como todo este engranaje, como toda esta historia. Rescatar esa tradición oral, ¿le parece a usted importante hoy, Gilberto? Claro. O sea, mirar esos abuelos, porque hace poquito tuvimos la oportunidad de entrevistar a un abuelo de 95 años en el corregimiento. Exactamente, tuve la oportunidad de verlo, don Arturo Berrío, una entrevista muy interesante, muy amena, porque esos viejos tienen muchas cosas para contar. Es muy agradable uno sentarse a hablar con un viejo de estos. Esos programas, Jorge, muy bueno, que la gente conozca lo que tiene. Yo he tomado unas fotos excelentes y yo digo, hombre, para ver cosas bonitas no hay necesidad de ir muy lejos. No hay necesidad de ir muy lejos. Arma es un pueblo agradable y ahí estamos pues bregando a no dejarlo morir. Y eso se trata precisamente de nuestro programa. Algunos sacerdotes de pronto tienen injerencia, perdóneme, porque el libro de Arma en el Apocalipsis del doctor Javier Sánchez Carmona, tuve la oportunidad de leerlo, habla de una injerencia tan importante de la parroquia, del templo, de algunos sacerdotes que han aportado mucho a la historia. ¿Es verdad eso? Lo que pasa es que en un pueblo tan pequeño, un pueblo de estos tan pequeño, el cura es un personaje importante. Eso sí es cierto. Es muy importante el cura y aquí ha habido curas que han llegado mucho a la gente, se han hecho querer mucho a la gente. Hombre, ahora fuera de cámara le comentaba yo que hubo un pastor de otra iglesia del séptimo día, bueno, no recuerdo el nombre porque no soy muy aficionado por las iglesias. Ese pastor es un caucano, se llama Argemiro Maca, tipo excelente. Es que yo recuerdo que aquí siempre ha habido una rivalidad, porque aquí hay como 4 o 5 iglesias distintas, entonces ha habido como una rivalidad entre los pastores de las iglesias, y este tipo es de una forma tal que sentó a todos los pastores con el cura de la iglesia católica, lo sentó allá en un solo escenario. A charlar con él y llegó un momento en que estaba robando de toda la gente y al tipo lo trasladaron y eso se acabó, pero excelente tipo. Eso llegó a ser un personaje importante en este pueblo. Estuvo poquito tiempo, pero llegó de una forma tal a la gente que está robando la gente aquí en la iglesia de San Antonio. un personaje, un líder bueno arrastra gente. Sí, es verdad. Quisiera escuchar su opinión personal, una persona que tiene trayectoria, que ha tenido conocimiento, que ha estado en la parte política, en la parte administrativa, etcétera. Llega un párroco en el año 94, un 7 de enero, el padre José Quintero. Y de pronto comienza a gestionarse viendo el olvido, el retraso que la administración municipal tenía Arma por ahí como a rinconcito, lo que les sobra de pronto se lo mandaba, entendía así. Y de pronto surgió en la alcaldía de don Hernán Estrada, que en paz descanse, surgió un movimiento independentista. Precisamente quería como Arma como independizarse de Aguasisi para Antioquia. De pronto su opinión de ese momento y lo que es Arma hoy. Lo que pasa es que, a ver, hombre, yo de eso no conozco mucho, pero cuando eso estaba un señor hermano de Hernando Montes, y había también una maestra que era una lideresa en el pueblo. En todo caso, ellos encabezaron un movimiento para pasar a Arma para Antioquia. Y eso pues a Aguada le duele mucho eso, porque yo digo que Arma es una gallinita de oro por la administración municipal de Aguadas, una gallinita de los huevos de oro. Y entonces a Aguada le duele mucho, porque es que separar a Arma de... Y eso es una cosa que eso es prácticamente una utopía, pero sí caló, eso caló. ¿Y en qué ha cambiado hoy en día? A ver, hombre. Yo sigo pensando que la administración municipal mantiene mucho a Arma en el olvido. Eso es lo que ha cambiado muy poquitico.
¿Qué habría que hacer, don Gilberto? Estos programas precisamente son para eso, y el canal Teleaguas es precisamente para decir, hay que sacudirnos para decir, Arma también es algo así para este servidor y para el canal Arma es algo así. Ustedes han hecho mucho con estos trabajos, estos programas que han hecho sobre Arma. Pues esperaría uno que Aguadas mire un poquito más hacia Arma. La administración municipal, vuelvo y lo digo, porque es que hubo un tiempo en que se creía que nosotros estábamos contra la gente de Aguadas, no es así. Antes le agradecemos mucho a la gente de Aguadas. Pero las administraciones municipales sí deberían de mirar un poquito más a Arma para cosas buenas, no va todo ahora pues para impuestos y imposiciones, sino para campaña política solamente. Exacto, sino para cosas buenas también, porque es que el presupuesto de Aguadas, Arma también es de Aguadas. Mire, hay una cosa que las administraciones municipales toman como regalo para Armas, es que el mantenimiento del alumbrado público, y yo he hecho muchos reclamos relacionados con eso. Y es que el alumbrado público no es un regalo de la administración municipal, eso lo pagamos todos. Y vía factura de la CHEC estamos pagando por un servicio que nos están prestando muy regularmente, diría yo que mal. Es que sus opiniones son tan interesantes, pero como este programa está en YouTube, y mucha gente en las redes sociales nos siguen y están pendientes de lo que estamos realizando precisamente en el corregimiento, y hay unas propuestas muy interesantes más adelante que ya le comentaremos a estas cámaras. Pero de acuerdo a su experiencia, ¿qué hay para conocer el Arma? ¿Cuáles son como las riquezas que tiene Arma? Esa pregunta se le hice al padre Mauricio Jaramillo, el párroco actual. Y le pregunté, padre, necesito que me diga cuáles son las 4 riquezas más grandes que tiene el corregimiento de Arma. Usted que vive acá, que ha tenido sus negocios acá, que tiene su vida y está radicado en este corregimiento, invitar como a la comunidad, ¿qué hay que conocer en Arma? ¿Cuáles son las riquezas de Arma? Pues invitar a la comunidad, lo primero, a la comunidad, a la misma gente de Arma, pues que se apropien un poquito del pueblo. El pueblo es bonito. Yo digo que muchas calles de este pueblo están muy bien, mejor que muchos pueblos. Pero aquí en Arma, por ejemplo, empezando por el río, que dicha que la administración departamental le parara un poquito más de bolas a esta carretera para que la gente se anime. Es que el mero hecho de circular desde La Pintada hasta el Oro es una delicia, porque es un paisaje bonito. Pero lástima pues que la carretera no ayude. Pero se van a pavimentar, de acuerdo a lo que dijo el señor alcalde, lo que el gobernador nos dice, el doctor Guido, se van a pavimentar 6 kilómetros bajando hasta el puente. Eso es un regalo muy grande y poquito a poquito. ¿Será que sí? Jorge Hernán, yo estuve en una reunión con la Secretaría de Infraestructura, va a ser 15 días. Y entonces ahí hicieron una serie de promesas, que le van a trabajar a la carretera de la María, que le van a trabajar, bueno, yo digo, ojalá yo me esté equivocando y ojalá me tapen la boca, pero estamos en campaña política, bueno, esperemos que eso sea. Una gran riqueza, esos sectores de la María, todo eso, claro, otra gran riqueza de Arma. Es que usted, párese allí en Cristo Rey, para que usted vea cosas bonitas, es un paisaje espectacular. Párese aquí, usted mira los farallones de La Pintada, usted donde se para en Arma ve cosas bonitas. Y hay muchas cosas, ese santuario que fue una obra, la remodelación de ese santuario fue obra del padre Julio César Quintero, que tuvo muchos problemas porque obviamente uno no es monedita, pero pues puede gustarle a todo el mundo, y las obras que uno hace no le gustan a todo el mundo. Pero esa remodelación de ese templo quedó muy bonito. Y la fe que la gente le tiene a San Antonio es otra cosa, que eso hay que cultivarlo. Y muchas veces en campañas políticas vienen, sí, que ahora se le vamos a parar bola a esto, una cosa y la otra, pero no. Si usted tuviera la oportunidad de yendo de aquí a su trabajo en su taller de repuestos para motos y muchas cosas, porque no sabía que le hacía la mecánica, me consta porque lo vi precisamente, y ahí sí me llegó a bajar, ahí le caigo. Muchísimas gracias, don Gilberto. Yendo a su trabajo, para ir terminando nuestro programa, se encuentra usted una lamparita mágica. Miramos un poquito esos cuentos que hemos leído, de pronto esas historias bien interesantes. Usted frota la lamparita, sale un genio y le dice, Gilberto, pida un deseo para el corregimiento de Arma hoy. ¿Qué le regalaría a usted y qué le pediría a usted a ese genio de esa lámpara mágica? Para su pueblo, para su tierra, Arma. Pero uno solo. Uno. A ver, que el gobierno departamental se apropie de la carretera
nada nos ganamos con una inversión tan grande como la que han hecho de la carretera Aguadas La Laguna. Hacer una inversión tan grande para dejarla perder por falta de aseo. Esa carretera está perdiendo es por no barrer, por descuido. Es que esa carretera lo que hace es que la entregó de ingeniería y contratos. Yo me atrevería a decir que no le han hecho ni un solo mantenimiento bien hecho, ni uno. Entonces yo qué le pediría al genio, a ver, que nos terminen la carretera y que la mantengan bien, en buen estado. El resto se viene solo, se viene el turismo, la gente tiene por dónde sacar los productos, la gente no le da pereza venir a Arma. Ya después de tener la carretera, entonces ya el resto se viene solo. Entonces yo le pediría a ese genio eso. Y si cerramos el programa, don Gilberto, muchísimas gracias, porque es que de verdad que quiero agradecerle su tiempo y sobre todo sus respuestas y la anotación que quisimos hacer sobre el himno del corregimiento de Arma. ¿Qué le falta a Arma, de acuerdo a su experiencia, para ser más encantador y venir a conocer el corregimiento? Porque tiene unas riquezas espectaculares, me consta. ¿Qué le falta a Arma para ser encantador? Carretera. Vuelvo y le digo, la carretera. Usted teniendo una carretera buena, el resto se viene solo. La gente le provoca venir a Arma, porque el clima que tiene Arma es excelente. Ustedes mismos lo han podido comprobar. Salieron ahorita de Guarma estos de frío, mire, ya tenemos calor. El clima de Arma es excelente. Arma tiene buenos servicios públicos. La ubicación de Arma es privilegiada, pero no hay carretera. Ojalá, pues, claro que bueno, pues que en cada campaña le hicieran de a 3 o 4 kilómetros. Bueno, de pronto nos alcanza la vida para ver la carretera de aquí a La Pintada en buen estado. Y yo siempre he sostenido eso. Deme una carretera buena y el resto se viene solo. Mire, aquí al frente, parémonos aquí en esta esquina y miramos al frente a Támesis, Valparaíso. Y compare usted el precio de un terreno aquí con el precio de un terreno allá al frente. La diferencia es abismal. ¿Pero por qué? Las carreteras son muy buenas. Y en este momento la carretera de aquí a Pintada, por ejemplo, ahí del Oro para arriba, hay una zanja en toda la mitad de la carretera que donde se vaya un carro tienen que sacarlo con grúa. En toda la mitad de la carretera. El gobierno departamental invierte un mundo de plata y como usted tener una casa y no barrer, eso es lo que está pasando con esta carretera. Gilberto, muchísimas gracias por haber estado en el programa Horas y Personales del canal Teleaguadas con la cámara de Sergio Alejandro Rincón. Muchísimas gracias, porque es que seguimos contando la historia y nos imaginamos que Arma tiene personas como usted que han trabajado por el corregimiento y que tiene mucha historia para contarle. Luego, por favor, más adelante de avisarnos para ir buscando esos personajes que tenemos que mostrar, precisamente para decir que es que aquí vale la pena venir a visitar. Arma tiene mucho, el calor, el clima, las fincas, las haciendas. Vamos a estar en Hacienda Cítrica, vamos a estar en Hacienda Ganadera, vamos a estar donde don Jairo Cadavid, si nos permite, vamos a estar conociendo toda esta gran riqueza. ¿Eso qué? Oh, nada, muchas gracias por eso, vuelvo y le digo, muchas gracias a usted, al camarógrafo y al canal, pues por interesarse en mostrar todas las cosas buenas y positivas que tiene Arma. Don Gilberto, muchísimas gracias a usted por haber estado en el programa Horas y Personales del canal Teleaguadas. Está la cámara viajera y más adelante estaremos conociendo lugares importantes, personas que han hecho mucha historia. Vamos a buscar a sus abuelos aquí en el corregimiento que están por ahí, su casita, caloreándose quizás con sus enfermedades, pero quisiéramos rescatar esa memoria histórica de lo que fue el corregimiento en otros tiempos. Muy amables, una feliz noche para ustedes, Horas y Personales, con más historias para contarles en estos 475 años de la muy noble y muy leal Villa Serrana, Santiago de Arma, fundada por el capitán Miguel Muñoz, un 25 de julio de 1542. Muy amables, una feliz noche para ustedes. Teleaguadas, el canal de todos.